Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como habrán visto en el título del video, hoy nos toca lo que es la región esternocleidomastoidea, que aquí está resaltada en el gráfico como la parte amarilla, que básicamente se compone por el músculo esternocleidomastoideo. Vamos a ver lo que es su irrigación, su inervación, y también como en el anterior video nos vamos a apoyar con unos recursos didácticos que he podido encontrar de internet, que son algunos videos de disecciones en cadáveres que nos van a ayudar bastante en lo que es el reconocimiento de las estructuras. Bueno, y la región esternocleidomastoidea está situada en la parte anterolateral del cuello, posterior y lateralmente a las regiones parotidia, suprayoidea y cervical anterior, y anteriormente a la región cervical lateral. Corresponde al músculo esternocleidomastoideo y sus límites superficiales. Están constituidos por los bordes y extremos de este. Profundamente, la región se extiende hasta la lámina prevertebral de la fascia cervical y los músculos prevertebrales. La región es cuadrilátera, como podemos ver aquí en el gráfico. Su límite anterior está marcado por el saliente del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La parte inferior de la región presenta una depresión correspondiente al intervalo comprendido entre las cabezas esternal y clavicular del músculo. En el fondo de la depresión discurre la arteria carótida común, que también vamos a ver como parte de su irrigación. En cuanto a su constitución, en cuanto a los planos superficiales, la piel es fina y móvil inferiormente, pero gruesa adherente en la parte superiormente de esta región. Esto lo vamos a ver mucho mejor en un video que tengo preparado. Bueno, aquí está la región y va a empezar a diseccionar. Yo primero voy a explicar en general y luego vamos a empezar con el reconocimiento. Bueno, cubre la capa subcutánea de la región de la capa que se compone, desde la superficie hacia la profundidad. Tienen de un panículo adiposo y de una fascia superficial que se desdobla para envolver el platisma, que como que lo vemos justo ahora, es este músculo bastante delgado. De una lámina de tejido celular subcutáneo y delgado, subyacente a la fascia superficial que contiene la vena yugular externa. Las ramificaciones del plexo cervical, cuando este vaso y estos nervios se desprendan de la lámina superficial, la fascia cervical convirtiéndose en subcutáneos. Primer plano facial. Profundamente al tejido subcutáneo se encuentra la lámina superficial de la fascia cervical, que se desdobla para envolver el músculo esternocleidomastoideo. La hoja profunda de esta vaina es delgada y celular. La hoja superficial es fibrosa, la hoja profunda de esta vaina es delgada y celular. La hoja superficial es fibrosa y mucho más resistente que la hoja profunda, es muy gruesa superiormente, donde se confunde con el tejido subcutáneo. Como ahora podemos ver, la vena yugular externa, acompañada o no por el colector linfático y por los nódulos linfáticos cervicales laterales, desciende de un desdoblamiento de la hoja facial hasta la distancia variable superiormente a la clavícula, donde se vuelve subcutánea. Del mismo modo, los nervios occipital menor, auricular mayor y transverso del cuello del plexo cervical rodean el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, como podemos ver, y discurren a continuación a lo largo de una longitud variable en desdoblamiento de la fascia antes de envolverse superficiales. La vaina del músculo esternocleidomastoideo está unida a la lámina pretraqueal de la fascia cervical inferiormente a cada lado del espacio supraesternal. Como podemos ver, ahora está agarrando lo que es el músculo esternocleidomastoideo con sus dos cabezas, su cabeza externa que está agarrando, y por aquí tenemos lo que es su cabeza clavicular. También está insertado superiormente con lo que es la apófisis mastoides del hueso temporal. El músculo esternocleidomastoideo se extiende desde el esternón y la clavícula a la apófisis mastoides y a la parte adyacente de la línea nucal superior. Este músculo es cuadrilátero, alargado y aplanado y de una anchura semejante en todas sus partes cuando está en su vaina. Dicha vaina se mantiene tensa por una parte anteriormente por la acción de la cintilla mandibular que la une al ángulo de la mandíbula y por sus conexiones con la lámina pretraqueal de la fascia cervical por otra parte posteriormente mediante su continuidad con la vaina del músculo trapecio. La cabeza externa del músculo esternocleidomastoideo es diferente de la cabeza clavicular, de la que está separada por un angosto intersticio celular que se estrecha de inferior a superior y termina uno o dos traveses de dedo superiormente de la clavícula. Bueno, ahora estamos viendo lo que es el músculo homoyoideo, que después lo vamos a describir.
Bueno, seguimos con la región, luego viene la capa celular adiposa y nódulos linfáticos cervicales laterales profundos, plano músculo facial infrayoideo. Estos músculos ya los habíamos visto en el video anterior, si es que no lo han visto, les invito a verlo. Profundamente al músculo esternocleidomastoideo y a su vaina facial se encuentra una capa celular adiposa y de nódulos linfáticos. Esta capa está dividida en la parte inferior de esta región por un plano músculo facial formado por los músculos infrayoideos y la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Bueno, también tenemos en un plano músculo facial infrayoideo. El músculo homoyoideo cruza la parte inferior de la región oblicuamente, de superior a inferior y de medial a lateral. Y su tendón intermedio se halla en relación con el paquete nervioso, el espacio triangular que separa el músculo homoyoideo del músculo del esternoyoideo, situado medialmente a este, se ensancha de superior a inferior y está ocupado por la lámina pretraqueal de la fascia cervical. En cuanto a la capa celular adiposa y los nódulos linfáticos, en la parte inferior de la lámina celular adiposa infraesternomastoidea es delgada superiormente, ahí donde refuerza el revestimiento facial del músculo esplenio de la cabeza y del músculo elevador de la escápula. Inferiormente se infiltra de grasa, contiene en toda su extensión numerosos nódulos linfáticos cervicales laterales profundos. Bueno, ahí vemos lo que es el músculo homoyoideo, que empieza como un músculo y luego se vuelve en un tendón y luego se continúa, se va adelgazando, por decirlo así. Bueno, ahí también va a mostrar lo que es la fascia, la asa cervical, que no lo vamos a especificar mucho. Y unos cuantos detalles podríamos explicar de lo que es esto. Bueno, la capa celular adiposa y de nódulos linfáticos está fuertemente unida a la lámina pretraqueal de la fascia cervical a lo largo del músculo homoyoideo. Por otra parte, la expansión de la lámina pretraqueal de la fascia cervical que une la vaina del músculo homoyoideo con la lámina superficial de la fascia cervical a lo largo del borde anterior de los músculos trapecios se confunde con la capa celular adiposa. Los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos situados en la región esternocleidomastoidea forman parte de tres cadenas de nódulos linfáticos asociados respectivamente a la vena yugular interna, al nervio accesorio y a la arteria transversa del cuello. La cadena yugular interna consta de nódulos linfáticos laterales y nódulos linfáticos anteriores. La cadena del nódulo accesorio solo pertenece a la región en su parte superior y a la cadena de la arteria transversa del cuello en su extremo inferior. La capa celular adiposa y nodular está atravesada por el ramo externo del nervio accesorio y por numerosos ramos del plexo cervical. El ramo externo del nervio accesorio se introduce en el músculo esternocleidomastoideo. Los nervios transversos del cuello auricular mayor y occipital menor del plexo cervical atraviesan de medial a lateral la capa celular adiposa y submuscular y llegan a los planos superficiales. De los ramos profundos del plexo cervical, uno de ellos penetra en el músculo esternocleidomastoideo y se comunica con el nervio accesorio. Luego seguimos con lo que es el paquete vasculonervioso del cuello y la vaina carótida, que vamos a mostrarlo en un video. Bueno, seguimos aquí, justo está agarrando lo que es la vena yugular interna, si es que no, sí, si es que no me equivoco. Esta es bastante más amplia que la externa, como notarán, por, por simplemente el calibre. Y ahora está tocando lo que es la vena yugular externa, que como notarán es más pequeña en comparación. En la parte medial de la región de la capa celular adiposa y de los nódulos linfáticos recubre el paquete vasculonervioso del cuello y la vaina carótida que lo rodea. La arteria carótida común ocupa la parte medial del paquete vasculonervioso, que justo ahora lo vamos a ver, porque en esta parte lo va a señalar en lo que es el video. Y está más o menos por esta parte, pero hay que hacer un poco de espacio para poder verla. Y entre la arteria carótida, justo ahora ya lo va a tocar, entre la arteria carótida común y lo que es la vena yugular interna, se encuentra también lo que es el nervio vago. El paquete vasculonervioso se compone de la arteria carótida común medialmente y la vena interna
vena yugular interna lateralmente y el nervio vago posteriormente. La arteria carótida común ocupa la parte medial del paquete vasculonervioso. Asciende primero oblicuamente, superior y lateral verticalmente, anteriormente a la apófisis transversa de las vértebras cervicales, de las cuales está separada por los músculos prevertebrales y por la lámina prevertebral de la fascia cervical. Las arterias se proyectan sobre las vértebras inmediatamente medial a los tubérculos anteriores de estas apófisis. La bifurcación de la arteria carótida común en las arterias carótida externa y carótida interna se produce por lo general un centímetro superior al borde del cartílago tiroides. Eso más adelante lo vamos a ver junto con lo que es la irrigación y justo ahora está agarrando lo que es el nervio vago. Eso es bastante importante recordar. Luego, al igual que la arteria carótida común, las arterias carótida externa y carótida interna ascienden anteriormente a la apófisis transversa de los músculos prevertebrales y la lámina prevertebral de la fascia cervical, lateralmente a la faringe y posteriormente al músculo esternocleidomastoideo y a su vaina. Bueno, la arteria carótida común externa proporciona en esta región numerosas colaterales, que los vamos a ver junto con su irrigación. Bueno, también ahora está agarrando lo que es el nervio frénico, que es igual importante recordar dónde está su ubicación y cómo hallarlo. Bueno, y para este video finalizamos volviendo a recalcar todo lo que es sus estructuras, volviendo al músculo esternocleidomastoideo con su cabeza externa clavicular, con lo que es la apófisis mastoides, ahí está lo que es la vena yugular externa, que ya lo habíamos visto anteriormente, ahí está lo que es la arteria facial, si es que no me equivoco, y los demás del plexo cervical, los demás, las demás arterias. Y por último va a poner lo que son la platisma otra vez y la piel. Bueno, vamos a continuar con lo que es el plexo cervical. Bueno, empezamos con lo que es su irrigación. Las arterias de la cabeza y del cuello provienen de las arterias carótidas comunes y subclavias. En este tema vamos a hacer especial hincapié en lo que es las arterias carótidas comunes. Debido al origen diferente de las arterias carótidas comunes, derecha e izquierda, estas difieren en cuanto a situación, trayecto de dirección, longitud y relación. La arteria carótida común derecha nace en la base del cuello de la bifurcación del tronco brachiocefálico y está totalmente situada en la región anterior del cuello. La arteria carótida común izquierda nace en el tórax de la porción horizontal del arco de la aorta, presenta antes de penetrar en el cuello un corto trayecto intratorácico. Por consiguiente, la arteria carótida común izquierda es más larga que la derecha en toda la longitud del segmento intratorácico, siendo su tamaño casi igual al del tronco brachiocefálico, es decir, unos 3 centímetros más o menos. La arteria carótida común izquierda se desprende del arco de la aorta a la izquierda y posteriormente al tronco brachiocefálico, siendo su origen por consiguiente más profundo que el de este tronco, y gana la base del cuello mediante un trayecto oblicuo superior, lateral y ligeramente posterior. A veces incluso ligeramente anterior. Inmediatamente después asciende por el cuello del mismo modo que la derecha. En cuanto a su terminación, las arterias carótidas comunes se dividen en interna y externa. Están bifurcado, se produce normalmente un centímetro superior al borde superior de la carótida del cartílago tiroides. Puede tener lugar hasta 4 centímetros superior o inferior a este punto, a la altura de la cuarta vértebra cervical. Bueno, aquí podemos ver más o menos a esta altura sería la cuarta vértebra cervical. En aquí vemos cómo se divide la arteria carótida común en lo que es la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Esta, como ya hemos mencionado, es conocida como el seno o glomo carotídeo. En el tórax, la arteria carótida común izquierda asciende posteriormente al cuerpo del esternón y a la vena brachocefálica izquierda anteriormente a la arteria subclavia y al conducto torácico, lateralmente a la tráquea y medialmente al nervio vago y a la pleura y al pulmón izquierdo. En el cuello, las dos arterias carótidas comunes tienen relaciones casi idénticas. Anteriormente están recubiertas por las glándulas tiroides y el músculo homoyoideo, y lateralmente y la lámina, perdón, peritraqueal de la fascia cervical, el músculo esternocleidomastoideo y la lámina
superficial de la fascia cervical. Posteriormente se relaciona con la fascia y los músculos prevertebrales. En cuanto a las ramas, a excepción de una o dos minúsculas ramas destinadas al glomo carotídeo y que nacen bien de la ranura de separación de las arterias carotídeas interna y externa, bien de una u otra de dichas arterias en su origen, las arterias carotídeas comunes no dan ninguna rama colateral. Bueno, empecemos con lo que es la arteria carótida externa, lo cual lo vamos a ver en un video. Igual lo voy a explicar primero todo a grandes rasgos, luego vamos a empezar con el reconocimiento. Bueno, aquí tenemos otro video de la Universidad Evangélica de El Salvador. En ahí tenemos claramente lo que es el glomo carotídeo, de lo que es la arteria carótida común, en la cual se divide en lo que es su arteria carótida externa y su arteria carótida interna. Empezamos con lo que es la arteria carótida externa. Desde su origen, la arteria, que al principio es anterior y medial de la arteria carótida interna, asciende verticalmente a lo largo de 1 a 2 centímetros. Seguidamente sigue ascendiendo un poco lateralmente y cruza la cara anterior de la arteria carótida interna. Por último, se endereza y asciende hasta su terminación, bien verticalmente, bien describiendo una ligera curva de concavidad lateral y posterior. En cuanto a sus relaciones, en su porción cervical, la arteria carótida externa se relaciona anteriormente con el músculo esternocleidomastoideo y la lámina superficial de la fascia cervical que lo recubre con el nervio hipogloso y el tronco venoso tirolingofacial, que la cruzan posteriormente con la arteria carótida interna, medialmente con la faringe. En su porción cefálica, la arteria es como decía posteriormente, se ha cortado el video. La arteria se sitúa su primero con la arteria carótida común, medialmente con la faringe. En su porción cefálica, la arteria es un principio infra y retroparotídea. Se sitúa profundamente al vientre posterior de los músculos digástrico y estiloideo. Cuanto a sus ramas colaterales, la arteria carótida externa da múltiples ramas colaterales, cuyo número varía de 4 a 12. Sin embargo, algunos autores describen 9, que en el morfotipo normal. Sin embargo, según otros autores, en la mayoría de los casos solo se encuentra 7. El resto no existe más que de una proporción inferior al 50%. Por lo tanto, nosotros describiremos las 7 ramas colaterales normales. Empezamos con lo que es la arteria tiroidea superior. Nace de la cara anterior de la arteria carótida externa, muy cerca del origen de esta. Desde ese punto se dirige primero medial y anteriormente y luego inferiormente y alcanza el extremo superior del lóbulo correspondiente de la glándula tiroides. En este trayecto, la arteria aplicada sobre la faringe está recubierta superiormente por el músculo esternocleidomastoideo y la lámina superficial de la fascia cervical. Cuanto a sus ramas colaterales, tenemos que son dos: la rama esternocleidomastoidea de la arteria tiroide superior, que penetra en la porción media del músculo, cerca de lo que es su borde anterior, y la arteria laringea superior, que se vuelve profunda en el músculo tiroideo. En cuanto a las ramas terminales, la arteria tiroidea superior se divide en el vértice del lóbulo lateral de la glándula tiroides en tres ramas: una anterior, una lateral y otra posterior. La rama cricotiroidea se dirige medialmente y se anastomosa anteriormente a la membrana cricotiroidea con la del lado opuesto, y sigue el músculo cricotiroideo y la mucosa subglótica. Luego sigue lo que es la arteria lingual. La arteria lingual nace generalmente de la cara medial de la arteria carótida externa, de un centímetro y medio a 2 centímetros, superiormente al origen de la arteria. Al principio describe una curva cuya concavidad inferior mira hacia el extremo posterior del asta mayor del hueso yoides. En esta primera parte de su trayecto, la arteria se sitúa sobre el músculo constrictor medio de la faringe. A continuación se dirige anteriormente, pasa en sentido superior a la asta mayor del hueso yoides y se vuelve profunda al músculo yogloso. En cuanto a sus ramas colaterales, la arteria lingual da dos colaterales principales: lo que es la rama suprayoidea, que sigue el borde superior del hueso yoides, y la rama dorsal de la lengua o lingual dorsal. Se separa de esta porción de la arteria lingual, que se corresponde a través del músculo yogloso con el vientre posterior del músculo digástrico. Cuanto a sus ramas terminales, son dos: la arteria sublingual,
que se dirige anteriormente por la cara profunda o medial de la glándula sublingual. Y lo que es la arteria profunda de la lengua o lingual profunda, que se dirige superior y anteriormente a lo largo del borde inferior del músculo longitudinal inferior hasta el vértice de la lengua. Continuamos con lo que es la arteria faríngea ascendente. Bueno, la arteria faríngea ascendente es la rama más pequeña de la arteria carótida externa, nace de la cara posterior de la arteria carótida externa, casi al mismo nivel de la arteria lingual. Asciende verticalmente sobre la pared lateral de la faringe y proporciona ramas a la pared faríngea y a los músculos prevertebrales. Seguimos con lo que es la arteria facial, la que creo que justo ahora la está tocando, no. Pero ahí están las demás arterias. La arteria facial se origina en la cara anterior de la arteria carótida externa, 5 milímetros superiormente a la arteria lingual. La arteria se dirige en sentido superior y anterior, adosada a la pared faríngea, pasa inferiormente al vientre posterior del músculo digástrico y al músculo estiloideo y penetra superiormente a estos en la celda submandibular. La arteria facial rodea la glándula de medial a lateral, dirigiéndose de anterior y pasando superiormente a esta, describe así una primera curva faríngea o supraglandular cuya concavidad inferior reposa sobre la glándula. Bueno, esta también tiene sus ramas colaterales, la arteria palatina ascendente, una de ellas, que son 7 más o menos. La arteria palatina es la primera, luego sigue lo que son las ramas submandibulares, que estas varían en número, se dirigen directamente a la glándula submandibular, luego sigue lo que es la arteria submentoniana, la rama pterigoidea, la arteria masentérica, la arteria labial inferior, la arteria labial superior, la arteria nasal lateral. Esas son las ramas colaterales. Luego, en cuanto a la rama terminal, la arteria angular. Después de formar la arteria nasal lateral, la arteria facial se convierte en una arteria angular. Esta asciende primero a lo largo del surco nasolabial y seguidamente se anastomasa hacia el ángulo medio del ojo, con la arteria dorsal de la nariz, rama de la arteria oftálmica. Bueno, seguimos con lo que es la arteria occipital. Esta arteria nace generalmente de la capa posterior de la arteria carótida externa a la altura de la arteria facial o más raramente de la arteria lingual. La arteria occipital se dirige superior, posterior y un poco lateralmente. Cruza la cara anterior de la vena yugular externa. Cuanto a sus ramas colaterales, da numerosas ramas musculares. También da lo que es la arteria estilomastoidea, que se introduce en el conducto facial. Una rama meningia de la arteria occipital, que penetra en el cráneo por el agujero yugular. Y en sus ramas terminales de la arteria occipital, la rama lateral se refleja desde su origen inferior a superior. Seguimos con lo que es la arteria auricular posterior. Esta se origina en la cara posterior de la arteria carótida externa, superiormente a la arteria occipital y a una distancia del origen de la arteria que varía entre algunos milímetros. Cuanto a sus ramas colaterales, la arteria auricular posterior da lugar a las ramas parotides y a sus ramas terminales está destinada sobre todo el pabellón auricular y asciende a lo largo del ángulo cráneo auricular. En cuanto a las ramas parótidas de la arteria auricular posterior y de la arteria temporal superficial, su número varía, si bien generalmente son dos, nacen a niveles variables y se ramifican por la glándula parótida. En cuanto a las ramas terminales, la arteria carótida externa se divide en dos ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Esta bifurcación suele localizarse inferiormente al cuello de la mandíbula, 4 centímetros más o menos superiormente al ángulo de esta. Bueno, a punto de terminar, vamos a ver lo que es la arteria carótida interna. Ya hemos descrito lo que es la externa. La arteria carótida interna es regularmente más sencilla y se extiende desde la bifurcación de la arteria carótida común hasta el cráneo, donde se termina al lado del nervio óptico. En un principio, la arteria carótida interna está situada en el cuello, atraviesa inmediatamente de inferior a superior el espacio laterofaríngeo y después el conducto carotídeo y del seno cavernoso para desembocar finalmente en lo que es la cavidad craneal. Aquí tenemos, si no está tapando, está de color rojo, si es que no sé si es que lo pueden notar, pero básicamente ahí están igual junto con todas sus ramas igual.
La arteria carótida interna está destinada al encéfalo y al contenido de la órbita. Inferiormente al cráneo no presenta ninguna rama colateral. En el conducto carotídeo se origina una rama muy delgada, la arteria carótido-timpánica, que alcanza la cavidad timpánica por el conducto carótido-timpánico. Justo ahora está coloreando lo que las venas, que ya lo habíamos visto en el anterior video. También lo vamos a ver más a detalle, más a justo ahora. Pero antes de pasar a lo que son las venas, la rama terminal, la arteria dorsal de la nariz o nasal dorsal, nasal externa, es continuación de la arteria oftálmica. Esto más o menos se refiere a lo que son las ramas colaterales. Se podría decir que tiene una, la arteria oftálmica, y esta se dirige en sentido antero-superior e inferior y cruza el reborde medial de la órbita superiormente al tendón directo del músculo auricular del ojo. La arteria dorsal de la nariz se anastomosa entonces directamente con la arteria facial, que ha adoptado el nombre de arteria angular, aporta finas ramas para el conducto nasolacrimal y la nariz. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a ver lo que son las venas de toda la región carotídea, es igual bastante amplio, pero lo voy a tratar de resumir lo más que pueda. Bueno, vamos a empezar con lo que es la vena yugular externa, que está más o menos, que está aquí. Aquí podemos ver lo que es la vena yugular interna. Bueno, la yugular externa es un vaso generalmente voluminoso que recoge la sangre de la mayor parte de las paredes del cráneo, de las regiones profundas de la cara y finalmente de los planos superficiales de las regiones posterior y lateral del cuello. Su origen está en la región parotidia, acaba en la base del cuello donde desemboca en la vena subclavia. En cuanto a las ramas de origen, la vena yugular externa nace en el espesor de la parótida, un poco inferiormente al cuello de la mandíbula, de la unión de las venas temporal superficial y maxilar. Aquí tenemos lo que sería la vena temporal superficial, la vena maxilar y pleno pterigoideo. Luego, en el tronco de la vena yugular externa, desde su origen hasta su terminación, atraviesa sucesivamente las regiones parótida, esternocleida mastoidea y supraclavicular. Y en cuanto a sus ramas colaterales, tenemos que la llaman la vena yugular externa, recibe a lo largo de su trayecto a la vena auricular posterior y la vena occipital, satélites de las arterias homónimas, las venas occipitales superficiales, varias ramas de las cervicales subcutáneas y las venas de la cavidad timpánica. Seguimos con lo que es la vena yugular interna. Para eso ya vamos a poner el video. Bueno, aquí tenemos otro video, igual de la Universidad Evangélica de El Salvador, donde muestra lo que es el seno, la cavidad mejor, en un cadáver un poco menos fresco, más calavérico. Aquí está mencionando lo que es la vena yugular externa, que ya la habíamos visto. Luego, luego igual se puede ver lo que es el músculo platisma y demás estructuras. Bueno, continuamos. Bueno, la vena yugular interna recibe sangre venosa de la cavidad craneal, de la región orbitaria, de una parte de la cara y de la mayor parte de la región anterior del cuello. Las ramas de origen de la vena yugular interna son los senos de la dura madre. Estos reciben todas las venas de los órganos contenidos en la cavidad craneal y en la cavidad orbitaria. Cuanto a su grupo posterior superior, los senos de este grupo tienen como característica común el que desembocan anteriormente a la protuberancia occipital interna en un mismo confluente denominado confluencia de los senos. Ahí tenemos varios senos que se pueden nombrar, como son el seno recto, el seno sagital superior, el seno sagital inferior, los senos marginales, los senos laterales. En su grupo anteroinferior tenemos que los senos cavernosos constituyen un confluente venoso anterior en el que desembocan junto a las venas oftálmicas y central de la retina. Los senos esfenopalatinos, los senos intercavernosos y el plexo basilar, que igual eso sería y eso sería en cuanto a los senos. Luego tenemos lo que es el tronco de la vena yugular interna. La vena yugular interna se origina en el agujero yugular donde continúa el seno sigmoideo al principio. Está inclinada en sentido inferior, anterior y ligeramente lateral.
En cuanto a sus ramas colaterales, vemos que está la vena facial, las venas linguales, las venas tiroides superiores, el tronco faringe y la vena faringe y la vena tiroides media. Bueno, eso sería todo. Eso sería todo. Gracias y hasta otra oportunidad.